Quien les habla, Sandra Grosso, enfermera de Colombia. Entonces, todos conocemos, esta mesa de trabajo es una mesa de trabajo muy ardua y es muy bonita, ya que todos tenemos contacto diariamente con los medicamentos y los que trabajamos en la parte asistencial. Para ello, pues sabemos que el uso seguro de la administración de medicamentos pues se convierte en una premisa, y también la organización y los entes gubernamentales, la Organización Mundial de la Salud, desde el año 2017 se encuentra trabajando en reducir la mitad de todos los daños relacionados con la administración de medicamentos. Entonces, para ello, pues trajimos a una experta. Les presento a la licenciada Cintia Pinelo Cetina. Nos va a hablar el día de hoy de los aspectos prácticos de la administración de antibióticos. Bienvenida, Cintia. Cintia, pues, es una enfermera, es especialista en cuidados críticos neonatales, especialista en gestión de docencia de servicios de salud. Actualmente es enfermera especialista de cuidados intensivos neonatales de la regional Elvia Carrillo Puerto. Bienvenida. ¿Puedo bajar o solo señalar? Este se mueve. Okay. Y este. Okay. Perfecto. Pues muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí el día de hoy. Es una oportunidad magnífica, ¿verdad? Como persona, como profesional, de poderles venir a compartir un poquito de lo que nosotros realizamos todos los días y de la importancia de tenerlo que realizar correctamente, ¿verdad? Desafortunadamente manejamos, digo desafortunadamente por las condiciones en las que están nuestros pacientitos, manejamos a los más vulnerables, ¿verdad?, de los sistemas de salud, a los prematuros, a los recién nacidos. Específicamente hoy vamos a enfocarnos un poquito, ¿verdad?, a los prematuros, aquellos seres, ¿verdad?, que por su proceso de madurez tienen ciertas características que al momento de realizar la administración de esa medicación que vamos a hablar el día de hoy, principalmente de antibióticos, ¿verdad?, pues corre el riesgo de tener efectos secundarios importantes. E incluso un mal manejo de ello puede llevar al paciente a la muerte. Todos los que laboramos en la unidad de cuidados intensivos, ¿verdad?, sabemos que manejamos pacientes, la mayoría de ellos graves. Cuando hablamos de una unidad de cuidados intensivos, lo primero que decimos, chispas, el paciente está muy, muy grave. La fragilidad de nuestro recién nacido, ¿verdad?, y los procedimientos de alto riesgo que tenemos que realizar todos los días y bajo tolerancia a esos procedimientos e incluso a la medicación, son algunas preocupaciones que tenemos los profesionales de enfermería. Nosotros somos los que nos encontramos prácticamente todo el turno, ¿verdad?, con nuestros pacientes. Nosotros tenemos ese proceso de atención, esa valoración, esa observación, y somos muchas de las veces los que detectamos en primera instancia que algo está sucediendo. La población neonatal se caracteriza, como ya había yo mencionado previamente, por ser el grupo etario más débil del ciclo vital. Eso, ¿sí?, conlleva a que el paciente sea más vulnerable a todos los procesos que nosotros realizamos en las áreas. Los neonatos desde su hospitalización están expuestos a una gran variedad de medicamentos, principalmente el extremo de bajo peso, el prematuro en sí. Se dice en las evidencias que aproximadamente recibe hasta 17 ciclos de tratamiento durante toda su estancia hospitalaria. Y normalmente lo que comúnmente administramos, ¿verdad?, a veces hasta triple dosis, son los antibióticos, los antimicrobianos. La administración tiene una particularidad y eso requiere de nuestra observación. La sobreutilización de los antibióticos, la fisiología propia del neonato, las comorbilidades, su propia inmadurez, ¿verdad?, la edad gestacional, la edad postnatal, esos procesos de seguridad en la dosificación, en la prescripción, en la transcripción, en la administración de la medicación y la incidencia de los errores asociados son algunos factores que van a contribuir a que en ese pacientito pueda presentar toxicidad, sobredosificación y alto riesgo de desarrollo de gérmenes multiresistentes, ¿sí? Vamos a comenzar solamente como un término a dejar claro que es un medicamento.
pero aquí el día de hoy vamos a hablar específicamente de los antibióticos, ¿ok? Son sustancias o preparados farmacéuticos que tienen un principio activo y entre su principio activo, ¿verdad? Puede estar cápsulas, pastillas, jarabes, inyectables, que cuando ingresan al organismo producen un efecto benéfico, ya sea aliviando, curando o previniendo enfermedades. Una vez que ya sabemos que un medicamento es un fármaco con un principio activo que va a hacer funciones específicas dentro de nuestro organismo, podemos determinar que un antimicrobiano, ¿sí?, va a ser una sustancia química. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, pues que es producida por un ser vivo o por síntesis, ¿sí? O es fabricada por un síntesis. Esta va a tener la capacidad de poder paralizar ciertos microorganismos patógenos. Si en dado caso esa actividad no se realiza, que es la actividad bacteriostática, puede causar muerte de esos microorganismos, como lo sería su acción bactericida. Hay algo muy importante que nuestros pacientitos, por ser inmaduros, no tienen completamente desarrollado. Ya dijimos que es un paciente neonatal inmaduro, ¿verdad? Bueno, pues su farmacocinética y su farmacodinamia, esos procesos que van a manejar ese paciente van a ser completamente diferentes. Si hablamos de farmacocinética, vamos a hablar de aquel proceso o efecto que el organismo va a causar sobre el medicamento. Y es ahí en donde nos vamos a enfocar mucho, porque muchas de las veces cuando realizamos estos procesos, ¿verdad? Tenemos muchas dudas en cuestión de cuánto de dosis, cuánto de diluyente, en cuánto tiempo se lo voy a administrar, cuánto va a ser nuestro periodo de infusión, ¿verdad? Y eso muchas veces puede causar situaciones de errores en el proceso de la administración de la medicación. Y si hablamos de farmacodinamia, pues va a ser el efecto del fármaco que va a tener en el organismo, o sea, ese mecanismo de acción, esos receptores a los que va a trabajar, a dónde se va a dirigir. Y me quise enfocar a la farmacocinética porque muchas de las veces desconocemos los procesos que ese paciente realiza al momento de que se le administra el medicamento, ¿verdad? Muchas bibliografías lo manejan como procesos ADME y hay unas cuantas que lo manejan como LADME. El proceso ADME es el proceso de absorción, distribución, metabolismo y excreción del medicamento. Los que manejan LADME lo utilizan porque anexan la L como liberación, ¿sí? Entonces, la absorción pues prácticamente es el proceso en el que vamos a absorber el fármaco. La distribución va a ser, una vez de que entre la sustancia farmacológica al organismo, cómo se va a transportar a través de ella. El metabolismo, pues van a ser los componentes químicos en los que se va a convertir esa sustancia, en qué metabolito va a convertirse. Y la excreción, pues va a ser el proceso de eliminación. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque el paciente neonatal tiene características completamente diferentes e incluso un paciente prematuro a un paciente, un recién nacido a término, es completamente diferente orgánicamente, más bien en sus procesos de maduración. La absorción va a depender de muchos factores. Desafortunadamente, no tenemos mucha investigación relacionada con las dosis terapéuticas, con presentaciones medicamentosas dirigidas al paciente neonatal. Casi siempre, ¿verdad?, utilizamos las presentaciones de adulto y tenemos que hacer un cierto extrapolar esas presentaciones a dosis neonatales, ¿sí? Entonces, la absorción normalmente son los medicamentos vía oral que casi no manejamos en el paciente prematuro, son muy contados, pero sin embargo es muy importante tener en cuenta que ese factor, cuando le vayamos a dar algún tipo de medicamento vía oral, debe de depender de varios factores. En primer, el flujo sanguíneo, ¿ok? El flujo sanguíneo en el paciente neonatal está reducido, ¿ok? Eso también contribuye a una función gastrointestinal que no va a permitir que los procesos metabólicos gastrointestinales se realicen. El paciente neonatal tiene un pH intraluminal ácido aproximadamente de 6 a 7, lo que hace
que ese vaciamiento gástrico que el paciente va a tener en el proceso de absorción no sea el adecuado. Esto también contribuye a que cuando nace, inmediatamente, ¿verdad?, lo trasladamos a una unidad de cuidados intensivos. La mayoría de las veces el paciente está en ayuno, ¿ok? Recordemos que la lactancia materna, la leche materna, por los probióticos, prebióticos, la inmunoglobulina A, ¿verdad?, lo que hace es colonizar, estimular la colonización con bacterias buenas a este tracto gastrointestinal. Pero si tenemos a un bebé que está en ayuno, ¿verdad?, que esa flora bacteriana no está establecida, que no hay una adecuada colonización, pues no podemos esperar que el paciente tenga un proceso de absorción adecuada. Y si le anexamos que el paciente tiene una función biliar escasa, ¿verdad?, a esto hace que haya escasa secreción biliar y alteraciones en la absorción de los medicamentos liposolubles. Imagínense, muchas de las veces le damos o le administramos los medicamentos a los pacientes sin tener en cuenta todas estas características. Bueno, si hablamos de los antibióticos o de cualquier medicamento manejado vía intravenosa, nos vamos a enfocar mucho a los procesos de distribución de metabolismo y excreción. Normalmente, una vez de que el fármaco entra a la sangre, ¿sí?, una vez de que yo le administro ese fármaco por vía intravenosa, este fármaco se va a unir a proteínas plasmáticas, principalmente, ¿verdad?, a la albúmina. Pero ¿qué creen? Nuestro paciente neonatal tiene una característica muy importante. Tiene bajos niveles de albúmina en sangre. Y la albúmina es esa proteína que se va a encargar de transportar y fijar el medicamento. Y si nuestro paciente no tiene ese nivel de albúmina adecuado, ¿cómo es que va a ser el transporte medicamentoso a través de él? Aunado, ¿verdad?, que una parte de ese medicamento se va a unir a receptores. Todos tenemos receptores, ¿verdad? Una vez de que se una a receptores, otra parte de la medicación va a viajar libremente en la sangre del paciente, ¿ok? Y esto, ese medicamento que viaja libremente va a llegar al sitio de acción. ¿Y qué es lo que va a ejercer en el paciente? Pues un efecto farmacológico, ¿ok? Pero es importante que durante el proceso de distribución a nuestro paciente de la medicación tengamos en cuenta esta parte de la farmacocinética. El paciente tiene un porcentaje de agua corporal diferente al adulto, entre un 80 y un 90%. Y de ese 80-90%, 40% de ese agua es extracelular. Y muchos de los medicamentos se transportan en mayor cantidad al espacio extracelular, ¿ok? Tienen unión a proteínas reducidas. Ya dijimos que el organismo del pacientito inmaduro, ¿verdad?, no tiene la cantidad adecuada de proteínas plasmáticas para poder realizar el transporte. Tiene una capacidad de unión reducida por lo mismo. Y hay un dato muy importante, ¿sí? Esta situación hace que haya mayor permeabilidad en la barrera hematoencefálica y pues pueda transportar los medicamentos con mayor facilidad a través de ella, lo que hace que se acumule con mayor riesgo de toxicidad a nivel cerebral. Si hablamos del metabolismo, tenemos un metabolismo inmaduro también. Eso disminuye la capacidad metabólica del paciente para metabolizar el medicamento, vaya la redundancia, lo que hace que haya depuraciones más lentas y la prolongación de vidas medias. El hecho de tener vidas medias dentro del organismo un poco más alargadas, ¿verdad?, puede aumentar el riesgo de sobredosis y toxicidad. Y si hablamos de la eliminación, pues nuestro riñón es el que se encarga de eliminar. Pero dentro del proceso de eliminación, nuestro paciente neonatal tiene una tasa de filtrado glomerular y un flujo sanguíneo reducido, ¿ok? Aproximadamente las tasas de flujo glomerular son de 9 mililitros por minuto y secreción tubular inmadura, lo que hace que el proceso de eliminación en el paciente también sea dificultoso porque me va a concentrar, me va a aumentar la cantidad también de medicamento transportado en el organismo. Y si hablamos de los antibióticos,
pues aquí nada más les puse una gráfica para que recordemos que unos inhiben la síntesis de la pared, otros inhiben la función de la membrana celular, otros inhiben la síntesis de las proteínas, y también tenemos medicamentos que, si se fijan, casi la mayoría manejamos en el área neonatal, ¿verdad? Con la modificación de síntesis de ADN de las células, ¿ok? Pues, ¿qué es lo que yo recomendaría? Estandarizar los antibióticos. ¿A qué me refiero? El manejo de los antibióticos, a una dosificación, a unos mililitros exactos, ¿verdad? Que tengamos recomendaciones actualizadas sobre el proceso de dosis, intervalo, dilución, conservación y administración de los mismos. Que estas dosis sean de acuerdo al peso, a la edad gestacional, a la condición patológica, porque si de por sí el paciente inmaduro tiene procesos farmacocinéticos alentados, anexándolo a la condición patológica, pues todavía es más severo el caso, ¿no? Y importante, nosotros reconstituimos y nosotros diluimos, ¿verdad? La reconstitución la vamos a realizar en base a las guías farmacológicas, no se nos puede olvidar. Siempre en nuestro actuar diario, ¿verdad? Debemos de contar con guías farmacológicas. No sé con cuánto lo diluyo, no sé con qué solución o con qué diluyente lo voy a hacer. Las guías farmacológicas son muy claras, ¿verdad? Nos dicen específicamente cuál va a ser el disolvente de ese medicamento, en cuánto porcentaje, a qué dosis, y corroborar todos esos procesos cada vez que vayamos a realizar la administración de un medicamento. Y diluir, pues vamos a diluir, ¿verdad?, a la cantidad recomendada en el paciente. No es empíricamente, me dijeron que yo lo diluya a 2 y lo diluyo a 2, cuando no sé cuánta cantidad de concentración de medicamento tiene por mililitro ese paciente. Bueno, las soluciones que normalmente utilizamos también son importantes. Normalmente agua bidestilada, ¿verdad? Solución glucosada al 5%. Hay en donde se utiliza Ringer lactato, hay otras soluciones fisiológicas, pero también son importantes. Muchas de las veces, como no conocemos las guías farmacológicas, realizamos reconstituciones con soluciones que pueden aumentar la osmolaridad de nuestro paciente, ¿sí? Recordemos que dentro de esa vena tenemos un pH y una osmolaridad que puede soportar. Si nosotros realizamos diluciones con medicamentos o reconstituciones con soluciones que no son adecuadas para ello, lo que podemos causar es que ese capital venoso pueda ser dañado, incluso causar una isquemia. Cambiamos, ¿sí? Conocer qué medicamentos, qué pH tienen, para poder saber si ese medicamento va a ir a través de una vía periférica o se tiene que instalar a través de una vía central. Y lo importante, hay algo que realizando esta ponencia tuve mucha información y la verdad también yo aprendí de esto y tuve 2 maravillosas personas que tuvieron el favor de dirigirme. La concentración máxima. ¿Qué es esa concentración máxima? En otras bibliografías lo podemos encontrar como concentración de infusión o dilución recomendada, ¿ok? Y esto es la cantidad de medicamento que yo voy a permitir por droga por mililitro que yo le administre al paciente. Si hablamos de medicación, tendríamos que hablar horas de esto. Sin embargo, traté de resumirlo lo más posible, ¿verdad? Para que tengamos en cuenta que los procesos de seguridad en la medicación van a ser beneficiosos para nosotros desde el ámbito legal también, ¿verdad? Como para el paciente, porque vamos a reducir el riesgo de eventos adversos. En la actualidad en México, y creo que en todo el mundo, existen acciones esenciales, ¿verdad? Aquí en el año 2017, el Diario Oficial de la Federación sacó un paquete de acciones esenciales para la seguridad del paciente. Uno de ellos es la acción esencial 3, que aquí nos habla de los 10 correctos de la administración de la medicación, ¿verdad? Debemos de seguirlos, debemos de conocerlos, debemos de implementarlos, ¿sí? Y aquí les dejo algunas recomendaciones que sería importante que ustedes conozcan, como
controlar la concentración, utilizar bombas de infusión si contamos en los servicios o en las unidades con ello, ¿verdad? Elegir el sitio más cercano del acceso vascular, tener en cuenta el uso de llaves, conexiones, realizar el cálculo del ritmo de infusión, saber en cuánto tiempo lo voy a administrar, valorar la tolerancia al tratamiento también, ¿no? ¿Ya? Ok. Pues bueno, esta fue mi contribución. Espero que les haya servido, la verdad. Solo quiero concluir con esto. La inadecuada administración y o manejo de los antibióticos en el área neonatal, ¿verdad?, ha sido relacionada con pobres resultados clínicos, la aparición de efectos adversos y generación de resistencia antimicrobiana, todas consecuencias especialmente importantes en la población de pacientes extremadamente vulnerables. La intervención que la enfermera realiza, ¿verdad?, se debe de basar en un pensamiento deliberado, dirigido al logro de un objetivo mediante los principios de procesos de enfermería y del método científico. En la administración de los antibióticos es importante utilizar el pensamiento crítico para cuidar de una forma integral a los recién nacidos que son sometidos a esta terapéutica de forma segura. Implementar estrategias, de farmacovigilancia. Aquí en México tenemos una norma oficial, ¿verdad?, que nos dirige a esta farmacovigilancia debido a que la infancia constituye un grupo heterogéneo, donde los comportamientos farmacocinéticos son impredecibles. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Cintia por su excelente presentación. Y seguimos hablando de la seguridad de medicamentos, importante. Si bien se ha preocupado por todo el equipo multidisciplinar, los invito, para los que no conocen, Neopharma. Neopharma es el ABC de los medicamentos para neonatología. Para nosotros los que estamos en el área o los que están empezando, cuando tenemos alguna duda, yo creo que Neopharma nos despeja la gran mayoría de dudas en la administración de estos medicamentos. La seguridad de los medicamentos sigue siendo uno de los principales cuidados que nosotros como enfermeras debemos realizar en la atención del neonato en cualquier nivel de atención, primero, segundo, tercero, hasta el que esté en la UCI más especializada. Y para ello hoy se desarrollará un caso clínico a cargo de la licenciada Noemí y de María Teresa Montes, donde hablaremos de la seguridad de medicamentos. ¿Quiénes conocen a Noemí? Entonces, y a María Teresa, nuestro compañero Ángel las va a presentar. La licenciada Noemí Ruiz Lavado es enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales en el Hospital Regional Docente de Trujillo, docente en pregrado y segunda especialidad de enfermería, miembro de la Junta Directiva de CIBEN en el capítulo de enfermería. La licenciada María Teresa Montes, es diplomada en enfermería, viene trabajando desde el año 1979 como enfermera neonatal en las áreas de reanimación neonatal, cuidados intensivos y cuidados intermedios. Bueno, eso es un poquito de toda su trayectoria. Bien, buenos días. Vamos a continuar con la presentación. En realidad creo que ya me queda muy poquito por decir, porque ya Cintia lo dijo muchos de los conceptos que vamos a decir aquí, pero esta presentación, como lo dijo Paul, es presentar un caso clínico. Entonces, la presentación está dividida en dos partes. Voy a hablar ahora muy breve, en todo caso, porque ya fue mencionado algunas cuestiones generales, solamente tal vez como para que nos hagan nuevamente recordar, y la segunda parte que nos lo va a dar Maite, que es específicamente sobre el desarrollo del caso, que ella con su amplia experiencia y una unidad en un país que tiene mejores recursos que nosotros, el aporte va a ser mucho mejor, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de seguridad.
los textos que nos ayudan a hacer la presentación, que nos sirven para todos como consulta, que ya todos lo han ido viendo a lo largo de las presentaciones. Y cuando hablamos de seguridad de los medicamentos, estamos hablando sin duda de uno de los componentes esenciales en la calidad de la atención, en la calidad de los servicios de salud y sobre todo de una intervención que es específicamente de enfermería. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud señala que a pesar de que es un componente esencial en la calidad, todavía miles de pacientes en general sufren lesiones o pueden incluso o mueren por algunas prácticas poco seguras y de mala calidad en la atención de salud. En el ámbito de neonatología, se señala que en la unidad de cuidados intensivos neonatales es tal vez uno de los espacios en que más errores ocurren. Y dentro de estos errores, dentro de estas prácticas que son poco seguras, está la que se relaciona con la administración de medicamentos, es decir, los errores en la administración de medicamentos. ¿Sí? Los errores pueden ser en cualquiera de las etapas del proceso de medicación. Sin embargo, se señala que tanto la prescripción como la administración son las dos etapas en las que más errores ocurren, ¿sí? Y la administración, como lo mencionábamos, es la actividad que es casi de exclusividad de enfermería, por no decir totalmente de enfermería, y entonces tendríamos que prestarle atención con todos los conceptos que ya nos lo dijo Cintia y tomarlos en cuenta durante la administración. Una bibliografía en relación con los errores en la administración señala que en las unidades de cuidados intensivos los errores ocurren 8 veces más si lo comparamos con los adultos hospitalizados. Esto nos da una dimensión del gran problema que nosotros enfrentamos en la administración de medicamentos. Y eso, como lo decía Cintia, tiene muchos factores. Uno es que la mayoría de medicamentos que utilizamos, de fármacos que utilizamos, no han sido estudiados en la población infantil, menos en la población neonatal. Entonces, esa es una de las razones, ¿sí? Además de en la administración, se señala que más o menos 68%, ¿sí?, de los errores que ocurren en todo el proceso de medicación corresponden a la administración. Es decir, de 100 errores, 68 están relacionados con la administración de medicamentos, es decir, con una de nuestras prácticas. Bien, para prevenir toda esta situación, obviamente es importante que se tengan en cuenta algunas situaciones. Deberíamos tomar en cuenta algunas situaciones y para eso se debería tener en cuenta el ciclo de investigación de seguridad del paciente, ¿sí? Que esto significa primero medir el daño, es decir, debemos estar conscientes de la magnitud del problema, ¿sí? Y tal vez es el espacio que nos permite conocer qué tanto es este problema para nosotros. Y ya vamos viendo que es sumamente importante prestarle atención a este tema en nuestras unidades. Entonces, medir cuánto es la dimensión del daño y además analizar para comprender las causas, qué es lo que está ocasionando en nuestro contexto, en nuestra realidad, en nuestras unidades, porque esto va a diferir de una institución a otra porque tiene que ver con los recursos humanos, los recursos materiales, en fin, toda la logística que podamos requerir para la administración de medicamentos. Implementar soluciones, ¿sí? Y evaluar el impacto de esas soluciones en nuestro contexto real para que a partir de estas lo traslademos a la práctica y volvamos a hacer las cosas mejor. Otros aspectos, como ya han sido mencionados, que aumentan el error, ¿sí?, en los procesos de medicación en neonatología, tienen que ver con la fisiología neonatal. Ya lo dijo Cintia, ¿no? La farmacocinética se va a ver alterada, se va a ver de alguna forma va a cambiar, va a ser diferente en esta población neonatal debido a que tienen un sistema inmaduro. Todo su organismo es inmaduro, por lo tanto los procesos de absorción, de distribución, el metabolismo y la excreción van a estar disminuidos.
Por otro lado, sí, es un organismo que está en pleno desarrollo y por lo tanto tiene diferencias en el flujo sanguíneo, en el tamaño de los órganos, en los niveles de las proteínas plasmáticas necesarias para la farmacodinamia de los medicamentos, para lograr el efecto deseado, ¿no? A eso se suman los procesos patológicos que hacen más variable la respuesta de los niños a los fármacos. Otro aspecto importante es que la falta de presentaciones farmacéuticas, como lo decíamos, adaptadas al grupo neonatal, aumenta el riesgo porque hay que hacer mayor cálculo, tenemos que hacer muchos pasos para poder llegar a la dosis que necesitamos. Eso obliga a que nosotros manipulemos con mayor frecuencia y por lo tanto el riesgo se incrementa. Sí, otro de los aspectos, como ya lo habíamos mencionado, que nos dice la literatura es que el 80% de los fármacos que se utilizan en neonatología están fuera de registro. Bien, entonces, como podemos ver, sí, la preparación de medicamentos intravenosos es un punto débil en la cadena de utilización de los fármacos. Algunos aspectos que debemos tener en cuenta para mejorar el trabajo en la preparación de los medicamentos es conocer los excipientes, porque estos nos facilitan la preparación, la conservación, la dilución, las diluciones que deben ser a los volúmenes exigidos, requeridos para el paciente, los errores de cálculo que ya vimos que se hacen mucho más frecuentes debido a que, por ejemplo, las dosis se tienen que calcular en función de la edad gestacional, del peso del niño. Eso aumenta el error, ¿no? Usar diferentes tipos de jeringas de acuerdo al volumen que se va a cargar, hacer una homogenización correcta del fármaco para tener las dosis precisas, utilizar bombas de infusión para darles la velocidad requerida y el correcto etiquetado del medicamento una vez que ha sido diluido. Este es el resultado de un trabajo. Aquí solamente quiero señalar nuevamente lo que ya hemos dicho, que la administración de medicamentos es una de las intervenciones más frecuentes, ¿sí? Este estudio dice que los errores de tratamiento en la unidad neonatal están relacionados, o sea, el que ocurre más está relacionado con los fármacos. Aquí podemos ver en la administración, este error con los fármacos es el que ocupa el primer lugar. Y de esos fármacos, los que son más utilizados en los recién nacidos son los antimicrobianos, ¿sí? Y especialmente en los recién nacidos de extremo bajo peso que reciben grandes cantidades de medicamentos, ¿sí? De los errores en la administración de los fármacos, miren, son los errores los fármacos, y de esos fármacos, los antibióticos son los que generan mayor error, ¿no? Otros como el fentanilo, la cafeína también están involucrados en los errores en la administración de medicamentos. El caso clínico que nos va a ayudar a resolver perfecto. El caso clínico, entonces, lo dejo en las palabras de Maite, que ella nos va a ilustrar muchísimo sobre 6 minutos. Hola, buenos días. Vamos a ir rapidito. ¿Cómo se funciona esto aquí? Acá, perdón. Y ahora para atrás, acá. Vale, bien. La informática nos ayuda a disminuir errores, pero sí que es cierto que aunque cuando no la tenemos, si seguimos una serie de recomendaciones, podemos disminuirlos exactamente igual. Y cuando no tenemos informática, qué difícil es esto. Cuando no tenemos informática, podemos perfectamente disminuir los errores si seguimos esa serie de recomendaciones. De aquí no voy a decir nada. Sí que es cierto que este estudio se hizo en un hospital en España, que cuando hay formación, que es uno de los principales fundamentos para disminuir los errores y administrar lo mejor posible los medicamentos, cuando hay formación, no solamente en el cálculo, sino en la dosificación, en algunos casos los errores desaparecen y en otros los errores no desaparecen, pero disminuyen de forma importante. Y es importante ver cómo la formación
En farmacia, que es el sitio ideal donde se debería de realizar la preparación de los medicamentos, y en cuidados intensivos, cuando hay formación, el error de cálculo en farmacia desaparece y el error en la unidad neonatal disminuye de forma importante. Y se ve perfectamente en este cuadro de acá abajo, cuando se hace la misma formación en la dosificación, cómo cambia el error. Pero cuidado, porque tampoco disminuye y se queda en cero el error en farmacia. Eso quiere decir que la formación en ambos campos, no solamente farmacia, sino en cuidados intensivos, desde luego es fundamental. La preparación, independientemente de dónde se haga, el sitio ideal es farmacia, pero si no en las unidades neonatales, debería de hacerse en lugares que estén perfectamente diferenciados, donde haya una serie de condiciones, no solamente de limpieza, sino de que no haya distracciones, no haya corrientes, no haya estrés y uno esté centrado perfectamente en el procedimiento que se está haciendo. Y desde luego las normas de higiene y hacer una realización, una preparación de forma aséptica es fundamental. Bien, esto lo voy a pasar rapidito. Los 10 errores, los 10 correctos para la administración de medicamentos los conocen todos, ya se han presentado, pero quiero añadir uno que para mí es importante, añadir a la familia en evitar los errores en la administración de medicamentos. La familia tiene que saber qué antibiótico se le pone, cuándo se le pone, por qué vía se le pone, y son un gran elemento que nos sirve para evitar la preparación. Debemos de tener normas muy claras de cómo se prepara en cada unidad el medicamento, y normas tan claras como qué material necesito. Coja usted una jeringa de 5 o de 10 y coja usted este conector y enlácelo con esto. Y cuando nos lo cuentan todo así, la posibilidad de que no haya errores, desde luego es muy, muy importante. Evidentemente, lo primero que tenemos que hacer es coger el vial que vayamos a preparar, en este caso vancomicina, y leer vancomicina 500 miligramos. Y leerlo con tranquilidad, porque los errores, el primer error es coger un medicamento que no corresponde. La dilución, la primera dilución de esta medicación, hay que hacerla de forma adecuada. Fíjense en las imágenes, porque lo primero que hacemos es coger la jeringa adecuada. Si yo tengo que coger 0,3, no voy a coger una jeringa de 2. La jeringa tiene que ser lo más adaptado al volumen de lo que yo voy a cargar. Y lo voy a inyectar, en la imagen de abajo, en el vial que yo voy a utilizar. Y fíjense en cómo se está inyectando. La inclinación de la aguja tiene que ser de una forma determinada, porque yo lo que voy a intentar evitar es el efecto Coring. El efecto Coring es cuando yo estoy funcionando una goma con un ángulo de 90 grados y tengo mucha posibilidad de desprender micropartículas o no tan micro de goma dentro del vial, y esas partículas se las puedo estar inyectando al paciente. Por lo tanto, para evitar el efecto Coring, lo que tenemos que hacer es utilizar jeringas de poco calibre, 5 minutos, jeringas de poco calibre, y utilizar, si tienen bisel con un ángulo de 45 grados, no en un ángulo de 90, y si puede ser, que las hay en el mercado y no son tan caras, jeringas que tengan filtro en su dispositivo. Luego tenemos que hacer una segunda dilución. Ya nos dijeron que el producto está preparado generalmente para adultos y no para paciente pediátrico, y mucho menos neonatal. Por lo tanto, la segunda dilución, lo que ya nos han comentado, que tenemos que saber qué tipo de diluyente tenemos que utilizar. Y cuidado, porque cada diluyente puede hacer que el producto nos dure más o menos y que las condiciones de conservación también puedan ser. Y vamos a preparar vancomicina. ¿A qué dosificación? Nos han hablado de la dosis máxima recomendada. Bueno, pues la podemos preparar a 5 miligramos mililitro, aunque algunas unidades van a preparar la vancomicina a 2,5 miligramos mililitro. Si la tenemos que preparar independientemente a 5 o 2 unidades mililitros, lo primero que vamos a hacer, hemos dicho, cargar la vancomicina, y una vez que la hemos cargado la dejamos, imagen de abajo, tapada o con un tapón o con una jeringa. Desde luego no puede quedar completamente al aire, y en un medio que esté completamente lo más aséptico posible. Y a continuación vamos a cargar el diluyente que vayamos a utilizar. Siempre que estemos utilizando
que tengamos que utilizar un diluyente, agua bidestilada, suero fisiológico, glucosa, lo primero que tenemos que hacer es limpiar perfectamente, aunque venga de fábrica, con clorexidina alcohólica al 2%, el dispositivo que vayamos a puncionar. Pero en el caso de ampollas, tenemos que limpiar con la misma clorexidina digamos, el cuello de la ampolla para que eso no nos produzca un riesgo de infección. Y esa vancomicina que habíamos cargado en esa jeringa pequeña la tenemos que introducir en la imagen de abajo, en la jeringa en la que estamos haciendo la segunda dilución. ¿Cómo es el procedimiento? Pues es el que está aquí puesto y es el de la imagen anterior que les dije, cada uno tiene que tener su procedimiento de dilución perfectamente estructurado. Y en cuanto hayamos hecho esa segunda dilución, lo más inmediato es etiquetar la jeringa con todos los datos del paciente, nombre, número de historia, dosis y medicación, lógicamente, y en cuánto tiempo hay que diluirla. Porque la concentración final, y recuerden que eso es uno de los errores que tampoco desaparece en farmacia y no desaparece en la unidad neonatal, la concentración final va a depender de muchas cosas, va a depender del uso de envases que estemos utilizando. Y este no es el caso de la vancomicina, pero imagínense que yo tengo que preparar prostaglandinas y me dicen que tengo que diluir 1 centímetro de prostaglandinas en un vial. Y como me dice 50 mililitros, yo cojo un dispositivo que me viene de farmacia y digo, aquí mismo inyecto 1 mililitro. Cuidado porque eso no tiene 50 mililitros. La casa comercial dice 50 mililitros, pero cuando uno lo carga en una jeringa tiene 52, 53, pero siempre tiene más. Si te dicen 50, cárgalo en una jeringa de 50 y dosifícalo lo mejor posible. La variación final, y recuerden, farmacia también sigue teniendo errores en la variación final, va a depender de la jeringa que utilicemos. Y la jeringa tiene que tener la graduación adecuada a lo que nosotros estemos, no solamente en cuanto a tamaño, sino a lo que nosotros queramos cargar. Aquí si ven jeringas, hay jeringas, me parece que viene la siguiente, 2 jeringas de 10 que tienen una marca completamente distinta una a otra. Con una me voy a acercar mucho más a la dosificación exacta que con la otra. Y desde luego el tiempo de mezclado. El tiempo de mezclado es fundamental y a las enfermeras se nos olvidan porque tenemos prisa para hacer todo y además no somos conscientes de la importancia de que la mezcla del medicamento, en este caso de la vancomicina, tiene que ser adecuada. Y eso te lo dice la ficha técnica del medicamento. Cualquier duda, ficha técnica, el Neopharma nos lo va a resolver. Pero cuidado, lo tenemos que leer y lo tenemos que saber. Bien, si lo vemos desde el punto de vista práctico, aquí arriba tenemos vancomicina cargada, es oscurita porque le hemos puesto un colorante para que se vea cómo hay que hacerla, cómo es la mezcla. Y tenemos el diluyente en una jeringa de 20. Inyectamos la vancomicina en la jeringa en la jeringa de 20 y lo podemos hacer a través de una aguja o a través de un transfer. Bien, lo podemos hacer a través de un transfer. Hemos inyectado la vancomicina, vean que como la habíamos coloreado, cómo queda en la jeringa, cómo queda el final de la vancomicina y se dan cuenta de que si yo no hago una mezcla perfecta, la vancomicina se me queda en un lado y el suero, el diluyente, se me queda en otro lado. Lo que quiere decir es que la recomendación es que yo tengo que invertir esa jeringa al menos durante 30 segundos o 15, 20, 30 veces, invertirla para que la dilución sea adecuada. ¿Qué podemos hacer para realizarlo también bien? Bueno, pues tener un vórtex. Un vórtex es un dispositivo que sirve... No, esto ya no sé cómo hacerlo. ¿Cómo pongo? No, porque quiero... No, es que quiero... Bueno, el dispositivo que hay abajo es un vórtex que lo que hace es una vibración de toda la mezcla. No, hay que ponerla abajo. Bueno, lo que hace es una vibración en forma de hélice en toda la mezcla, de forma que no la agita, pero sí que la remueve perfectamente y hace una dilución perfecta. Podemos hacer las dos cosas, pero dense cuenta que esta maniobra yo no la veo hacer y no la veo hacer el tiempo suficiente ni en la vancomicina ni en ningún otro producto. ¿Sí? Ah, ¿lo ven? Como verán, no forma espuma y cuando uno se acerca, hace un vórtex de abajo hacia arriba. Es la mejor forma de hacer una mezcla perfecta del medicamento. Pero si no, recuerden, podemos estar haciendo otra cosa con la mano, haciéndola así, pero desde luego nunca agitando, porque lo que no podemos permitir es esto, la espuma en ningún producto
que estemos diluyendo se puede permitir, porque eso no es correcto. Y además te lo dicen, la ficha técnica del medicamento te dice, invierta usted el medicamento, agite usted el medicamento, hágalo, páselo por frío, páselo por calor, te lo dice perfecto. Por favor, sigámoslo, porque si no el efecto del antibiótico, desde luego, no va a ser el adecuado. Y como ven, el etiquetado del medicamento que estamos poniendo, al final al paciente tiene que ser perfecto, porque si a mí yo me muero en medio y viene una enfermera, tiene que saber qué es lo que se está poniendo a este paciente. Bien, estas son las jeringas que les decía. Fíjense la diferencia que hay entre cargar en una jeringa de 10 con esta graduación y en una jeringa de 10 con esta otra graduación. Bien, la calidad todas las jeringas tienen una norma y en general a los recién nacidos no se ponen varios antibióticos a la vez por la misma vía. Eso es en general, pero si en alguna urgencia, en alguna necesidad tenemos que utilizar varios antibióticos a la vez, sí que tenemos que conocer, lógicamente, las compatibilidades que tienen. La hora de administración no es lo mismo las 12 que las 12:30 que la 1. Y eso también tendríamos que ser muy conscientes porque eso va a depender de que alcancemos dosis tóxicas o dosis infraterapéuticas porque no nos estamos adaptando a las recomendaciones. Porque si no, los médicos no pondrían cada 18 horas, pondrían cada 18 horas y media o haga usted lo que quiera entre las 18 y las 20 horas, pero no lo ponen así, lo ponen de forma exacta. Por favor, el antibiótico, el volumen del antibiótico que estamos utilizando, pónganlo como entradas. En este caso, vancomicina 10 miligramos a una concentración de 2,5 miligramos mililitro, estamos pasando 4 mililitros. Para ese paciente. Si es un paciente pequeño, recuerden que eran 600 gramos, 4 mililitros es un volumen muy importante. Tendríamos que saber si en vez de cada 2,5 miligramos mililitro lo podríamos disolver a 5 miligramos mililitro que está perfectamente orientado. Dense cuenta que esto es un estudio que se hizo en mi hospital en el 2017 y nos damos cuenta que más del 75% de los niveles de vancomicina que se extrajeron eran infraterapéuticos, supraterapéuticos o estaban desde luego en unas dosis tóxicas. En un servicio donde se supone que hay una cierta calidad y donde se supone que las cosas están concentradas. Muy importante, solamente lo vamos a ver cuando tenemos niveles de una medicación. Si no tenemos niveles, pero si nosotros hacemos las cosas bien, seguro que este error lo podíamos desde luego disminuir. Ya hemos dicho que la podemos preparar, dependiendo si es vía central, vía periférica, 2,5, 5 miligramos mililitro, podría ser exactamente igual. Y las bombas, muy importante, bombas de infusión. Pero la recomendación es que la bomba la tengo que tener preparada y la vía la tengo que tener bien dispuesta, porque si yo cuando accedo al paciente la vía está extravasada, ya no la pongo cada 18 horas, sino la estoy poniendo cada 19 o cada 20 horas porque tengo que canalizar una vía. O sea, antes de poner el antibiótico tengo que asegurar que todo lo tengo y que lo tengo perfecto para que el antibiótico se administre. Identificación al paciente, desde luego, tiene que ser adecuada, no solamente si tenemos un sistema electrónico, desde luego es lo ideal, pero si no, con dos elementos que no son el número de camas, sino nombre y el número de historia. Las reacciones adversas. Esto es un estudio que acaba de aparecer y solamente nos dice que a pesar de que el antibiótico, como nos dijeron en la primera charla, es una de las medicaciones de los grupos de medicaciones que más se administran en las unidades neonatales, sin embargo, las enfermeras reconocen que les falta formación y que les gustaría saber mucho mejor cómo hacerlo bien para, desde luego, disminuir los errores. Y por último, no tengo más remedio que acabar con una frase de Florence Nightingale, porque esto es verdad y las enfermeras tenemos una gran capacidad para hacer el bien, pero tenemos una gran capacidad también para hacer el mal. Pero que si no aprendemos de los errores que otros han cometido o de los que cometemos nosotros y no los estudiamos, desde luego la posibilidad de mejora es francamente baja. Y muchas gracias y siento la demora. Muchísimas gracias, Maite, por tu excelente presentación. Y para ello sigo hablando de Neopharma. Si ven, Neopharma se encuentran descritos a detalle todos los medicamentos que pueden ser de utilidad para el recién nacido, pero importante, no solamente los que pueden ser de utilidad, también los que nunca deberían administrarse a un recién nacido. Entonces, adquiéranlo realmente. Yo digo que es el ABC para la administración de medicamentos segura. Volvemos nuevamente, ya que hay más gente en el auditorio, pues están cordialmente invitados a la cena de clausura con show, con baile a las 21 horas en el Hotel Fiesta.
americana. Recuerden que para enfermería y para residentes estamos 2 por 1, entonces adquieran sus boletas para que nos acompañen esta noche en esta fiesta. Y para continuar el día de hoy, pues invitamos a la mesa a María Teresa Bueno, a la licenciada de España, que la acabaron de escuchar, a la licenciada Laura Álvarez de México y Cristian Muñoz de Argentina, quien van a tener el gusto de entrevistar al doctor Augusto Sola, que no lo voy a presentar, ya todos lo conocemos. Bienvenido, doctor. Hola, buen día. Pues vamos a iniciar, vamos a tratar de ser breves con la presentación para ahorrarnos un poco de tiempo. Yo creo que la mayoría de nosotros pues ya conocemos al doctor Augusto Sola. Vamos a resumir muy poco. Sabemos que es neonatólogo con una amplia experiencia en el área de la neonatología. Él también es autor de numerosos libros y artículos de investigación. Yo creo que aquí la mayoría, quien no ha leído algún artículo, algún libro de él, es profesor de universidades de diversos países y miembro de honor de varias sociedades de pediatría y neonatología a nivel mundial. Tiene un premio del pionero de neonatología en el 2020 por la Academia Americana de Pediatría y finalmente pues mencionaré que él siempre concluye con que él es abuelo de prematuros. Bienvenido, doctor Sola. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Augusto Sola, por este espacio. Los invitamos a ustedes también a que puedan realizar sus preguntas. Si pueden pasar a la siguiente diapositiva, ahí tienen un QR, pueden copiar y hacer las preguntas ahí que las vamos a estar leyendo. Para empezar, sí, es esa sola, sí. Es una sola. Para empezar, nos gustaría que el doctor Augusto Sola nos cuente dentro de su trayectoria, cómo visibilizó a la enfermería y el espacio que le dio esta historia que tiene con enfermería desde CIBEN. Que nos haga un resumen de todos estos años. Bueno, muchas gracias por este espacio. Esperemos que salga tan bien como salió hace un ratito con residentes. Vinieron residentes a decir que les gustaría que se enseñe más así y no tanto con conferencias. En este caso me van a preguntar a mí, pero se le puede preguntar a otros. Esta descripción de la historia, primero que nada, no se olviden que yo voy a hablar del siglo pasado, digamos. Cuando yo me recibí de médico en la Argentina y me fui muy pronto para una residencia de pediatría en Estados Unidos. Y yo, bueno, no sabes por qué, pero creo que yo sé por qué. Ya quería en aquel momento, era 1974, muchos de ustedes veo la cara ni habían nacido, no estaban ni en la escuela primaria. 1974, yo ya sabía que quería hacer neonatología, aunque no se sabía mucho del mundo de la neonatología. Pero el asunto que al tercer mes, primero no hablaba muy bien inglés yo, pero al tercer mes me mandan a rotar, las rotaciones que eran los residentes, a neonatología. Y en ese momento, 3 meses antes, se había abierto el segundo centro perinatal regional del estado de Massachusetts. El estado de Massachusetts, Estados Unidos, es un estado pequeño, pero muy rico, y fue uno de los primeros que tuvieron unidades neonatales. O sea que yo llego a un lugar que se acababa de abrir como centro regional para que deriven niños y demás, con 2 neonatólogos y 3 o 4 enfermeras que estos neonatólogos habían llevado desde donde ellos se habían formado. Entonces, por ejemplo, a mí me enseña a intubar una enfermera. Y más allá de las bromas que le podría contar, porque hay varias, de golpe venía el neonatólogo a la noche, y se ponía a intubar y yo decía, pero el enfermero lo hace mejor. Si no le gustaba nada al neonatólogo. Bueno, esto es práctica, momentos de la vida. Y algunas de esas enfermeras, 4, 5, 3 por turno, no sé,
estaban muy dedicadas a cuidar a los padres. Sabían, no sé si sabían lo que enseñó Maite hoy de los antibióticos, porque en aquel momento no se sabía tanto, pero sabían y también cuidaban a los padres. Bueno, yo sigo avanzando, me meto en la... hago jefe de residencia de pediatría, pedí rotar mucho por neonatología, y después hago lo que se llama en Estados Unidos el fellowship, la residencia neonatal, después de pediatría. Y en todo lugar vi dos cosas muy diferentes a lo que a mí me había pasado en la Argentina como estudiante de medicina. Primero, que en esa unidad, por lo menos, a las enfermeras se las respetaba. Yo como estudiante de medicina veía médicos, todavía sigue habiendo, que les hablan para abajo a las enfermeras. Y si alguno de los residentes, yo era residente de neonatología, digamos, en ese momento, pero había otros, si venían los padres a visitar, y el residente le decía a la enfermera, decirle que espere porque estamos haciendo el pase de ronda, la enfermera le decía, no, pase señor, pase señora. Yo decía, pero esto, a mí, los latinos, los argentinos por lo menos, son todos cálidos, todos abrazan, todos te invitan a comer asado, todos son buenos. Pero no, yo, bueno, claro que casi no había neonatología, pero aún en la pediatría no pasaba eso. Y a mí me decían que los sajones, ¿no?, son fríos. Sí, pero para cuidar a la madre de los enfermos no lo eran. Entonces, para saltear mucho tiempo la historia, yo me regreso a la Argentina, cuando vuelve la democracia. Ya era neonatólogo en Estados Unidos, ya había dado los boards, etc. Y las circunstancias de la vida me ponen, como alguien dice, te llegaste al lugar justo, en el momento justo, qué sé yo, y yo termino ganando el concurso de jefe del hospital universitario, Hospital de Clínicas en la Ciudad de Buenos Aires. Y cuando empiezo a mirar, no había padres y madres, quiero decir, ¿no? Y entonces empiezo a preguntar, entonces empiezo a hablar con enfermeras, y enfermeras que en aquel momento la carrera de enfermería neonatal no existía, empieza con nosotros, cuando estimulan a Quiroga que se vaya a Estados Unidos y demás. Pero bueno, eran enfermeras que cuidaban bebés. Y algunos empiezan a agarrar esta historia. A mí se me ocurre algo que yo no sé lo que me iban a preguntar, pensé en traerme unas diapositivas, pero decidí que no, para que sea un diálogo. Pero yo no sé dibujar, no sé dibujar. Y en aquel momento no existía esto, ¿sí? No existía PowerPoint. Créanlo, había que pasar unas cosas. ¿sí? Pero yo voy a un lugar y le pido que me haga unos dibujos de un bebé en una incubadora, quejándose, le ponía ahí, y, qué sé yo, el mago Merlín, el ángel de la guarda, qué sé yo, quien sea que hace favores, y le dicen al recién nacido, te queremos ayudar, tenés que pedir un deseo. Y el recién nacido dice, quiero el mejor CPAP. En aquel momento empezaba el CPAP. No, dice, eso lo compra el hospital. Qué sé yo, quiero la mejor incubadora. Pero si ya está bueno esto. No tenemos más tiempo, tenemos que ir a hablar con otro recién nacido. Decí qué querés. Ah, bueno, quiero elegir la enfermera que me va a cuidar. Eso lo proyecté, lo hice mucho. Ahora lo tengo en diapositivas. Cuando doy conferencia de enfermería también lo muestro. Yo sé muchas cosas de la neonatología, pero todos somos ignorantes. Todos. Todos. Lo que pasa es que por ahí yo no ignoro cosas que él ignora. Y si él no está dispuesto a aprender de lo que yo no ignoro y él ignora, es un problema de él. Pero él no ignora cosas que yo ignoro. Pero nosotros en aquellos momentos ayudábamos, yo aprendí. Yo digo que podría ser enfermero, pero no digo puedo ser enfermero. Podría. Porque en aquellos momentos teníamos que apoyar, era muy poco, muy escaso en una enfermería, preparar medicamentos. En aquel momento había que esterilizar cosas. Teníamos la esterilizadora, bueno. Así que aprendí mucho de enfermería. Pero también aprendí que la enfermera que se dedique y todo lo demás, sepan lo que sepan los neonatólogos, modifica los resultados. Entonces, de golpe un día alguien vino y me dijo, ¿por qué no haces otro dibujo que diga, yo quiero poder echar a la enfermera que no me cuida bien? Bueno, no seamos tan malos. El tema es mejorar. Pero bueno, entonces,
Esto no nació conmigo, obviamente, pero creció conmigo. Y cuando se nos ocurre la idea de CIBEN, Sociedad Iberoamericana de Neonatología, está escrita en las primeras cosas que yo escribo con algunas de las personas que empezábamos, pero de nuevo, eso era 1904, no sé, 2004, perdón, cualquier cosa digo. Dos de las personas que iban en dirigencia con esto decían, no, esto es una sociedad médica, esto tiene que ser sociedad médica. De hecho, Maite Montes estuvo presente en una reunión en este país en donde una de las personas se levantó enojado, porque por eso es que el capítulo de enfermería y la reunión de enfermería va 2 años atrasada, por resistencia médica. Ahora, ¿todos los médicos son malos? No, yo soy médico. Pero había momentos en la Argentina, yo después me fui de la Argentina a Estados Unidos, yo decía, no me digan neonatólogo, díganme terapista, no me digan neonatólogo, porque los neonatólogos de ese país, que es el mío, eran muy distintos a aquellos. Ahora, aquellos son fríos, sajones, no prestan atención, no. Cuando uno está cuidando, tiene que tener compasión. Bueno, y yo he tenido la suerte de aprender mucho de enfermería, mucho. Y algunas de las cosas tienen que ver con el cuidado de los padres. Y creo que hay enfermeras que han aprendido mucho de mí también, ¿sí? En un intercambio. Entonces, la descripción de la historia del espacio brindado por CIBEN es: CIBEN no iba a existir si estaba yo en CIBEN, sin que sea como una unidad neonatal, o lo más parecido a una unidad neonatal. ¿Quién trabaja en una unidad neonatal? Obviamente, también tratamos de poner padres, héroes, etcétera, y la interdisciplina que viene creciendo. Pero si se hacía esta sociedad sin enfermería, era otra sociedad médica. Así que, brevemente, esa es la descripción. No sé, podría seguir hablando, pero me parece que mejor que hagan preguntas. Genial. Muchas gracias, Augusto. Bueno, usted siempre sostuvo que la calidad de la atención de neonatología está en manos de enfermería, que ocupamos un rol protagónico y eso nos los hace sentir permanentemente por los espacios, por estar compartiendo acá con nosotros. Y Perdón, tengo que contar algo más. ¿Qué pasó? Perdóname, y es un problema mío este. La cabeza. Cuando empezaste a hablar de eso, Así, son historias reales. Perdóname, historias reales. Hospital de Clínica de la Ciudad de Buenos Aires. Yo había tenido 6 o 7, no me acuerdo, años en Estados Unidos. Enfermería era clave. Entonces, ¿qué pasaba? Los directores del hospital me decían, no, bueno, pero usted tiene tantas enfermeras. Sí, le digo, pero trabajan de lunes a viernes. ¿Qué pasa la noche? ¿Qué pasa el sábado y domingo? Entonces, yo quiero el turno con menos enfermeras, pero capacitadas, que sea ideal para los recién nacidos que estamos admitiendo. De ahí para arriba, deme lo que quiera. Bueno, hago una serie de cosas interesantes y consigo que el hospital, cuando empezaste a hablar es que yo nunca fui a la medicina privada, o sea que no pago sueldos de enfermería. Pero entiendo y pregunto, y más antes. Pero consigo que el hospital le dé un bono a las enfermeras de cuidado intensivo neonatal. Ni les cuento. Los ascensoristas no me querían subir por el ascensor al piso. No, si consiguió esto para enfermeras, consígalo para nosotros. La gente que se dijo, pero pará. No, fue increíble aprender cómo en una institución de salud eso generó recelo. Pero las enfermeras de neonatología cumplieron más, vinieron más a querer trabajar porque recibían el bono, recibían más bonos si era de fin de semana, porque les pagaban muy, pero muy mal. ¿Sí? Hoy en muchos lugares les pagan mal, pero aquello era... Y tengo alguna persona que todavía me escribe, ¿eh? De hecho hace poco le podría leer algo. Qué sé yo, después te dio títulos. Otra, lamentablemente, Mirta falleció de la leucemia. O sea, he seguido medio cerca, porque esta gente valoró eso, y es lo que a mí me dio fuerza para cuando llegó esta sociedad, decir, acá tiene que haber enfermeras, y tiene que haber líderes de enfermería, para poder contribuir en la medida que se pueda. No sé, si alguno de ustedes precisa un bono en su hospital, avísenme y hacemos algo. No sé si puedo, pero quiero decir que yo, si hubiese podido, en algunos países se paga bastante parecido a la enfermera, al médico en un hospital público. En otros países la diferencia es seriedad. Y la enfermera tiene que estar ahí parada y tiene problemas en las piernas y qué sé yo, los médicos se sientan y toman café y cuánta cosa. No quiero ser muy crítico de los médicos, yo soy médico, obviamente. Pero la verdad que todavía nos falta en la neonatología, imagínense en otras especialidades.
Lo conocen al doctor Alfredo García Alex, que está hablando aquí. Él tiene una enfermedad que tuvo que tener, y me comentaba de la diferencia, él, médico, de la diferencia del trato médico y también de algunas enfermeras que las llamó los ángeles que entraban. Los médicos lo dejaban seguir teniendo dolor, no estoy violando nada, porque, ¿sí? Bueno, te lo cuento. Y entraba una enfermera de noche, le decía al ángel, decía, yo le voy a dar y después lo voy a convencer al médico que ponga la orden. Y está cuidando al paciente. Y eso es una enfermera, eso es una enfermera de valor. Bueno, perdón, voy a intentar no interrumpirte más. No, justamente la siguiente pregunta tenía que ver con esto de, usted hablaba que la diferencia de sueldos y de reconocimiento también es abismal en muchos lugares de Latinoamérica. ¿Cree que los gobiernos prestan verdadera atención a las necesidades del colectivo enfermero? Y no sé si gobiernos hablamos solamente de política, sino de instituciones, de salud, etcétera, todo lo que engloba el colectivo de salud. Si presta atención a las demandas y a las necesidades del colectivo enfermero. Bueno, la respuesta, para hacerla breve, es no. Yo siempre dije que si pudiésemos lograr que un recién nacido fuese ministro de salud, las cosas serían distintas. Si pudiésemos lograr, esto ya es más pesado, que todos los gobernantes, todos los directores de hospitales tuviesen alguna enfermedad relativamente grave, pero de la que se recuperen y viesen de qué se tratan las cosas, y van a decir, esto mejor que lo mejoremos, porque yo no lo quiero. Sí, es la inequidad que existe en salud, pero muchos de ellos no lo valoran porque no tienen un familiar que requirió, porque a ellos no les tocó, se preocupan más, como me preocupo yo también, ¿no? Qué sé yo, del infarto, del cáncer, de lo que le va a pasar, recién nacido. Y enfermería neonatal, no sé, la verdad que no sé si hay gran diferencia con enfermería, no sé, de neumonología, enfermería de hospitales oncológicos, me refiero en sueldos o en reconocimiento. Pero también le agrego un poquito de responsabilidad a enfermería en sí misma. Porque enfermería, tal vez, por las historias, la historia, me refiero a la cultura, también ha dicho, bueno, si yo digo, el médico dice esto, el otro dice aquello, bueno, me quedo callado. No digo nada. Yo no digo que hay que salir a hacer revoluciones ni golpes de Estado, no. Pero me parece que a enfermería neonatal le ha faltado, miren que reconozco, de China les podría empezar a hablar, ¿sí? Que estuve muchas veces, excepto que hace 2 años, no por el viaje. Pero le falta un poquito de que el liderazgo o las mismas enfermeras de un turno, con profesionalismo, con humanismo, puedan decir, esto no puede ser. Y ese es el principio para que cambie. Podrá tardar 1 año, 2, 3 o 4. O sea que creo que es una combinación de factores, pero creo que definitivamente mi respuesta es no. Que hay lugares que sí lo reconocen, que hay lugares que sí buscan. Pero bueno, me parece que esa es mi respuesta en resumen. La enfermera es importante, ¿verdad? Pero la enfermera dentro de un equipo. Si el equipo no funciona, la enfermera puede ser muy buena, que el equipo no va a ir bien y el recién nacido no va a ir bien. El trabajo interdisciplinar es fundamental, no solamente el trabajo en equipo, sino entre las distintas disciplinas. Pero eso no es fácil en las unidades neonatales. ¿Qué hacemos? Bueno, hay características que no sé si alguna de ustedes tienen, pero yo estos estudios los hice con enfermeras en Estados Unidos. Pero después he leído... Estoy distraído. Hay que cumplir un horario de... hay una hipótesis, perdón, una tesis. Yo ayudé a una enfermera y luego estaba con 2 que se refiere o se refería a esa tesis, pero después hay muchas cosas escritas a la territorialidad de la enfermería neonatal, como que es medio una característica que para ser buena enfermera neonatal hay que tener cierto grado de territorialidad. El problema es cuando se les pasa eso. Entonces territorialidad se les convierte en posesividad. A la madre la corren, a la otra enfermera no, al psicólogo que no me moleste, al terapista ocupacional, yo. Entonces, la territorialidad es muy importante, okay, me hago cargo, pero no la posesividad. Entonces, tenés razón, hay lugares
que yo he dirigido y que he tenido que trabajar con psicólogos y demás para que las enfermeras cambien en su enfoque, en donde se hablan, se respetan, pero a mí no me vengas a decir nada. Y por ahí lo que le podría venir a decir es buenísimo, ¿sí? Y la otra, en esa territorialidad, en ese creerse mejor, es duro. Yo me acuerdo al cambiar de una universidad a otra en Los Ángeles, realmente me encontré con una situación muy distinta, pero muy distinta, a 400 kilómetros de distancia, en el estado de California, en una universidad con mucho dinero y mucha cosa. Pero una enfermera entraba a la mañana y veía a un niño con alguna manchita de sangre, ¿cómo se llama? La mantita, ¿sí? De la cuna radiante. Y en vez de ir y cambiarla, decía, ¿pero quién estuvo anoche? ¿Quién estuvo? Y la madre estaba al lado. ¿Ustedes entienden? Esto yo soy mejor. Pero yo no soy mejor por destruir a otro. Si soy mejor, casualmente apoyo al otro, veo lo que hago. Entonces, el señalar errores de otros u otras también es parte de la territorialidad en esa tesis en la que yo participé en ayudar, ¿no? La gente que lo analizó hablaba de que las enfermeras, la mayoría de las enfermeras, ¿qué querés que te diga? Pero digamos enfermería, también tenían más inseguridad. Y entonces hay que trabajar sobre eso. Pero es cierto que en un equipo que no se logra, esto puede haber las enfermeras más talentosas si es que existen, o dentro de las más talentosas del mundo, y la cosa no funciona. O por lo menos tiene muchos potenciales errores u horrores. Qué sé yo, el cambio de decirle algo a una madre, ella le dijo que no le van a dar de comer porque los doctores vinieron, que él viene con otro día. ¿Quién le dijo eso? Si ahora le vamos a dar de comer. La madre o no cree más en ella o no cree más en él. Realmente no cree más, porque claro, ya quiere que le den de comer. Entonces, esa territorialidad, por lo menos lo que yo aprendí, es necesaria, pero no la posesividad y el egocentrismo, si quieren. Yo, equipo. Ahora, es fácil hablar de esto, en cada unidad hay que trabajarlo, y a veces uno no se lleva bien con la gente, ¿sí? No saldría a comer, a tomar el té, a jugar a las cartas, lo que sea, a una fiesta. Pero ahí adentro, y tenemos que ser equipo, respetar qué tenés que ofrecer, qué tenés que reconocer que no haces bien. Así que sí, es una tarea ardua. Pero enfermería es muy importante. Es muy importante, como vos bien decís, creo que lo aludís, ¿no? Para lo bueno, pero también puede llevar este tipo de cosas a una situación muy tensa en donde quedan mezclados los médicos, los residentes, los padres, peor. Y ni que hablar si fuese un recién nacido, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta del público. Dice, acerca de una de las frases que le heredó su padre, y nombra acá la frase. Hay una enorme diferencia entre existir y estar vivo. ¿Cómo lo aplica usted en el contexto neonatal, haciendo referencia a la distanasia? Haciendo referencia a la distanasia. Sí, buena pregunta. Imagino cuando dice distanasia al final, ese me hace pensar más en la respuesta. Hasta que dijiste eso, tenía una respuesta. Bien. Me imagino que ahí se refiere a la muerte con dolor, a la muerte traumática, la muerte torturada, el proceso. Me imagino que a eso va esa palabra en esta pregunta. ¿Perdón? No, sí, imaginamos que sí. Está presente si lo quiere ampliar un poquito a la pregunta, pero sí. Sí. Saneamiento terapéutico, sí. Muchas gracias, sí. ¿Saben? Perdón, con todo respeto, distanasia es la palabra perfecta, pero algunos para hacerla más fácil lo llaman cacotanasia, ¿sí? Cacotanasia. Bueno, en saneamiento, encarnizamiento terapéutico, es un problema. O sea, definitivamente que existir no es vivir, ¿sí? Que lata el corazón, que el cerebro tenga ondas, qué sé yo, que la respiración haga así. Hay lugares en el mundo, países enteros o regiones de países,
en los que los seres humanos, no así los recién nacidos, pueden dejar una directiva avanzada que dice, si pasa esto, esto y esto, declaro que Cristian es mi responsable y él sabe que no me tienen que hacer algunas de estas cosas. Es una de las situaciones en la ética neonatal, en donde lamentablemente hay muertes, en donde en muchos lugares se ha trabajado mucho para que eso no exista o casi no exista. Cuando hay una situación aguda, de muerte aguda, el seguir y meter agujas y ventilar, y después el bebé está prácticamente sin posibilidades de vida. Se va a morir mañana o pasado o traspasado. Pero perforó el intestino, entonces lo llaman al cirujano y lo operan. ¿Sí? Y sí, lamentablemente que algo esté disponible para mejorar la salud no quiere decir que tenga que ser usado en todos los casos, para nada. A nosotros muchas veces nos toca, a ustedes, enfermeras, estar al lado de alguien que está transitando el periodo de morir. Y transitar el periodo de morir nos va a tocar a todos. Ahora, las personas que pueden evaluar este asunto de la vida, la muerte, tal vez tuvieron algún familiar cercano, o 2 o 3, y lo transitaron de alguna manera, y lo transitan internamente, pueden acompañar más en el tránsito de morir y permitir que se produzca ese tránsito de morir sin creerse Dios. El problema es que a los médicos, yo no sé bien en las escuelas de enfermería, ya está cambiando también en la última década, nos enseñan a curar, a ir tra. No te enseñan a parar o a dejar que ocurra la muerte natural, que no quiere decir matar a alguien, porque estos son los debates que se hacen. Mira lo que haces. No. Sacar un respirador, quitar un respirador, puede ser una de las mejores acciones que uno puede hacer en el arte de cuidar, acompañar a un ser humano. Igual que puede serlo poner un respirador, pero hay mucha gente que no puede. Entonces, ¿qué pienso yo que realmente en las situaciones en donde o la muerte ya es inminente o se prevé que va a serlo, que no pase nada de 2 cosas? Podrán pasar otras. Una es que los médicos, y a veces las enfermeras, el bebé que ya se sabe que se va a morir, tienen un bebé ahí, hablan de ese bebé, hablan de la glucosa, que pasan por este al lado y van al otro. A este ni lo miran. ¿Sí? Eso es terrible. Porque este bebé, si está todavía ahí, compasión, acompañar. Y la otra es esto del ensaneamiento. En Estados Unidos, insisto, porque es donde yo más trabajé, empezó hace mucho tiempo con este asunto de una orden médica que decía no reanimar o no resucitar, con acuerdo de los padres. Por lo tanto, si el bebé hacía un paro, nadie le ponía un tubo, nadie le daba bolsa con máscara, nadie le metía agujas en el corazón con adrenalina. Yo y otros, que saben mucho más ética que yo, no estuvimos de acuerdo con eso. Porque me corro, me voy. Está solo. Digamos, no hay soledad peor que la de un enfermo que está solo. Ni que hablar si se está muriendo solo y está consciente. El recién nacido no sabemos. Entonces es mucho mejor decir permitir la muerte lo más natural posible. No reanimar, permitir, acompañar. Que no se muera solo. Alguien está tocando, ojalá que sea la madre o el padre. Y entonces nosotros, no es bueno hablar mucho de lo que uno hace, pero sí tal vez de lo que uno cree que debe hacerse. Tuvimos suerte porque conseguimos un donante, se hizo una cuestión allá en la esquina de la unidad, que se podía usar para otras cosas. De hecho, las enfermeras lo usaban para escribir, para comer, para charlar en sus momentos. Pero si había un bebé moribundo o en tránsito de morir, esa era una sala en donde podía estar el bebé con su respirador, con su familia. Y entonces uno acompañaba en esto. Y eso, aunque hubiese un médico que quisiese hacer cualquier cosa, no lo puede hacer porque ya está aceptado. Espero haberle contestado. No sé, la primera parte de la pregunta hablaba de una frase del padre, me parece. Estar vivo, que hay una enorme diferencia entre existir y estar vivo. Hay una enorme diferencia. Yo creo que... El asunto... Sí.
El asunto es que hay muchos que existen que habría que enseñarles a estar vivos. Porque estar vivo, más allá de la punta que vos pusiste, es que hay mucha gente que sí, que está ahí, va, sí, pero no cambia, no se dedica, no. Perdón. Sí. No, yo creo que incluir a las enfermeras en las decisiones en determinados momentos hace que el equipo funcione también de forma distinta y que no se llegue a situaciones de encarnizamiento y situaciones que no se deberían de dar, porque están viendo otra visión. El equipo médico, que es el que muchas veces dirige estas situaciones. O sea que yo creo que hay que intentar intervenir junto con los padres en muchas decisiones que se toman en la unidad con respecto al niño. Sí, yo siempre he pensado, y obviamente en algún momento podré cambiar, pero siempre he pensado que igual que el ejemplo que yo usaba en aquel momento, acá no se usa mucho, pero y antes se usaba más allá, el ECMO, la circulación extracorpórea. Y no todos en el equipo neonatal, ni todas las enfermeras hacían ECMO. A algunos les interesaba, otros decían, aburrido, mucho trabajo. Bueno, ¿quiénes quieren hacerlo? ¿Quiénes pueden hacer? ¿Lo pueden hacer? Sí. Entonces, para estas situaciones, también nosotros trabajamos en eso. Porque hay que respetar que a algunas personas les puede estar tocando a las 10 de la mañana, a las 11 de la noche, y tienen más dificultad. Y reconocer eso no tiene nada de malo. Entonces, sí que tiene que haber enfermeras, pero si una enfermera dice, yo prefiero que no, llamen a otra, hacerlo. Y lo mismo es cuando hay rigidez, porque también a veces hay rigidez, no solo médica, ¿no? Que entonces, ¿cómo le van a suspender el tratamiento si fijaste que movió el ojito y no puede ser? O las creencias religiosas de cada uno, ¿sí? Pero en las creencias religiosas yo podría hablar acá mucho porque sobre todo la religión católica, que es la que más abunda, está totalmente permitido. No sos asesino en dejar morir, digamos. Creerte Dios es lo que está mal, ¿sí? En nuestra vida está la vida, el tránsito y la muerte. Pero bueno, hay problemas. Yo pienso que elegir, entre comillas, equipos, no porque uno sea mejor o peor que otro, sino porque alguno con sinceridad dice, y yo no puedo, no sé qué, sacale vos la fotito para darle al papá o a la mamá, y hay que aceptarlo, pero que tiene que haber una enfermera en el equipo, y si tienen la suerte de tener un counselor o, como se diga, psicólogo, asistente social, también mejor, porque esta pregunta es muy buena y da para mucho. Hay padres y madres, les debe haber pasado, que alguna vez van y dicen, no tenemos más nada que hacer. Y el padre dice, nosotros queremos son los milagros, por favor siga, por favor siga. Y ahí viene una decisión difícil, sobre todo si el equipo de salud no tiene dilema, digamos, sabe que esto es mañana, pasado, traspasado. Y ahí es difícil. ¿Cómo manejar eso? Porque los padres creen, mira, ¿qué hace uno? ¿Le miente? No. ¿Le hace caso? Si le hace caso, capaz que hace saneamiento terapéutico. Porque tiene que seguir haciendo, es decir, la muerte torturada. Esa situación es difícil. Yo la he enfrentado varias veces, creo que he encontrado la mejor manera, pero claro, cada grupo de padres es diferente, porque la aceptación de la muerte para algunos padres es dolorosísimo. Pero eventualmente si uno acompaña, además llega, y llega con el afecto, con el duelo, con la pérdida. Y a mí lo que me sirvió, pero lo tengo que decir muy rápido porque si no se nos va toda la... Es poder transmitir de alguna manera. Ningún padre quisiera que su hijo sufra, que alguien le pegue a su hijo. Si uno le puede hacer entender que si yo sigo, en realidad no solo le estoy causando dolor, sino que le pego. Nunca usé esas palabras, ¿no? Y en dos situaciones que me estoy acordando, en Estados Unidos, a la hora y media llamaron por teléfono y dijeron, queremos juntarnos de nuevo. Y vinieron y dijeron, podemos tener a nuestro hijito, aceptamos. O sea, el tema de la muerte versus la tortura, si uno lo puede poner sin tanta dureza, puede ser útil. Pero porque si uno les hace caso, y capaz que muchas veces queda 7 días más vivo, ¿sí? O termina vivo y queda gravemente dañado. Y uno es corresponsable. La última pregunta, que se nos acaba el tiempo, ¿vale? Ya nos ha contado experiencias con enfermeras, pero queríamos que nos contase la última o las dos últimas, nos quedan 3 minutos.
alguna experiencia con alguna enfermera que le haya marcado, o bien positiva o bien negativamente. Tiene que elegir de las tantas que tiene. Si me paso un minuto. Tiene que elegir. Si me paso un minuto, digo, yo, como les dije, he aprendido mucho en enfermería. Situaciones que me marcaron. Ustedes saben que yo soy uno de los 3 primeros, o el primero de los 3, que dice que no se puede usar el saturómetro como se usaba. La saturación de oxígeno no puede ser más. Claro, yo soy una unidad en donde ya estaba por salir un estudio de la otra unidad con oftalmólogos, llegó una unidad nueva en donde todos les habían enseñado a las enfermeras a que había que mantener el saturómetro al 100%. Y yo empiezo a hablar y hablar. Para hacerla corta, una se me acerca y me dice, ¿pero usted qué quiere? ¿Que los bebés se mueren con hipoxia? Acá tenés la territorialidad, ¿no? No, le digo, ¿cómo voy a querer eso? No, pero tienen que pensar esto, tienen que pensar esto. A los 5 días me llaman de la dirección del hospital con el departamento legal y dicen que tienen una denuncia en contra mía hecha por enfermería, porque yo les estoy obligando a que los bebés estén sufriendo de falta de oxígeno. Bueno, yo le digo que usted me está tomando el pelo, ¿no? Digo, ¿qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere que hagamos? No, bueno, entonces empezamos a enseñar. ¿Y qué me enseñaron? De esas 5, 2 tuvieron tal grado de autocrítica porque aprendieron. Entonces, ¿qué me enseñaron? Que se puede. Si yo ahí me hubiese enojado, pateo la mesa y qué sé yo, 2, pidiéndome disculpas, llorando, con cartas, con todo. Se hicieron amigas, nos hicimos amigos. Las otras 3 también lo reconocieron, pero realmente quiero decir que yo las terminé felicitando. Porque si fuese cierto que yo estaba borracho, digamos, ¿sí? Y la verdad, ¿cómo lo iban a dejar? Ellas creían esto convencido. Esto es lo que habla de la rigidez de la enseñanza, pero de todas maneras, esas enfermeras me enseñaron mucho. Otras, en el hecho que ella preguntó, te traen la información, porque en una cardiopatía, lo que sea, porque el médico le dice, lo vamos a operar. Y la enfermera dice, la mamá me dijo que a los médicos que lo están cuidando a su hijito, les han enseñado mucho el arte de curar, pero no el arte de acompañar y de permitir gozar hasta el último día de la vida cuando existe la madre a una enfermera. Esa enfermera sabía escuchar. Cuando vino y me lo dijo, decidimos, el bebé no se operó. Hay muchas, pero quiero terminar con esta, porque esta es, para mí ha sido un mensaje también. Un día iba en un avión, de hecho volviendo de un congreso médico allá en Estados Unidos, y como muchas veces pasa, empiezan a gritar en el avión, hace falta un médico, hace falta un médico. Yo voy, y era un bebito de 3 meses, que tenía síndrome de Down, con la madre. Y el bebito tenía una taquicardia, ¿saben? Síndrome de Down, ¿no? En soplo, que se puede escuchar, tenía una taquicardia de 240. La gente del avión no tenía termómetro, pero seguro que tenía 40 grados de fiebre. Yo empiezo a actuar, hago lo que puedo, la mamá muy tranquila, señora, ¿está bien? Sí, doctor, sí, así. Esto, no. Obviamente el avión llamó, cuando llegamos abajo estaba la ambulancia, yo estaba volviendo a la ciudad donde yo trabajaba, estaba la ambulancia de nuestro hospital, lo llevamos para allá, como el chico tenía 3 meses, lo terminamos internando en pediatría, no en neonatología, y un día voy a dar, no así, pero una conferencia, voy a dar una conferencia en un congreso de enfermería, ¿sí? Y cuando estoy ahí, no sé si conocen el nombre del doctor Fanarov, pero fue un neonatólogo bien conocido, que moderaba, dice, bueno, ahora tenemos un hecho especial para el doctor Sola, que le han traído algo. Y avanza la madre de este niño, con una botella de champán. Y yo la miro y me dice, doctor, yo soy enfermera neonatal. La gente sabría ya algo, ¿no? Le empiezan a aplaudir. Y yo la felicito en público y digo, yo me hubiese puesto mucho más nervioso si vos me empezás a decir, no haga esto, deje de hacer esto. Ella fue la madre del niño y no una enfermera neonatal. Y ahí las enfermeras se reían, de nuevo, la territorialidad, pero eso a mí me dejó
me dejó mucho, porque no es que me mintió, fue la madre. Se empezó a decir, obviamente si hubiese visto que precisaba poner una vía y no la podía poner, me iba a decir, déjeme, pero esa experiencia, y tengo muchas otras, ¿no? Pero bueno, un día entro en una unidad neonatal, la República Argentina, cuando empezaba el cuidado intensivo neonatal. Y las enfermeras, valiosas, algunas más malas que otras, me refiero a malas de firmeza, sabían que yo sabía. Esas no sabían en aquel momento fijar tubos endotraqueales, no se habían fijado nunca por tiempo largo. Y neumotórax. Entonces un día suena el teléfono en mi casa, no había todos estos celulares ni nada. Me dice, doctor, ¿no puede venir por acá? 2 de la mañana. Digo, ¿qué pasa algo? Bueno, sí, pero si usted viene no diga que lo llamé. Digo, ¿pero qué pasa? No, se está muriendo un chico. Yo a veces iba de noche, ¿no? Porque era el que más había intención. Entro y están los 2 grandes popes de la neonatología de la Sociedad Neonatal Argentina tratando de drenar un neumotórax. ¿Sí? Y cuando yo entro, ellos me miran con una cara, la enfermera dice, teneme esto acá. La enfermera dice, ¿qué tamaño de guantes usa? Yo me puse los guantes de neumotórax. Antes de que haya drenado el neumotórax, los 2 esos se habían ido. Pero esa enfermera le salvó la vida al bebé, no yo. Esa enfermera se lo salvó. Pero ese cabezadurismo, ese servicio al otro de esa enfermera y de tantas enfermeras, suele ser mucho menos resistente que el de algunos médicos. A los médicos les cuesta más pedir ayuda, pero aparte a mí me habían empleado, yo era empleado de ellos, para esta cosa del cuidado intensivo que me habían formado. Así que con esa enfermera todavía seguimos hablando. ¿Te acordás del tamaño?